Hola, veamos qué tengo para ti hoy. Bueno, hablaremos de una historia de autos, exacto, contra lo imposible, Ford versus Ferrari. Esta historia comienza con Carroll Shelby y su vehículo Aston Martin. En medio del turno nocturno de la carrera más brutal, por supuesto, hablo de las 24 horas de Le Mans en Francia de 1959. A esta altura de la carrera, Shelby logra obtener una buena posición con 2 vueltas de ventaja, pero la escasez de combustible lo obliga a parar para abastecerse. Desea tanto ganar que aunque su motor y él se incendian momentáneamente, decide que continuará. Ya con combustible, regresa a la carrera, pero vemos que su ventaja la obtuvo por no descansar, y por ello su cuerpo es acechado por el sueño. De repente la carrera se interrumpe, pues solo era un recuerdo del actual Shelby, pues en realidad estamos en el año 1963, en un consultorio donde el médico le advierte que la válvula que posee en su corazón está por estallar si continúa corriendo. Shelby propone que competirá en carreras más cortas como el NASCAR, pero el médico no está de acuerdo. Carroll Shelby comprende que el médico tiene razón y solo puede desquitarse marchándose a toda velocidad mientras rompe varias leyes. Por otro lado, conocemos al mecánico Ken Miles y a su hijo Peter Miles. Ese día, uno de sus clientes llega para quejarse, pues el auto deportivo que Ken reparó se descompuso nuevamente. Ken tiene experiencia como piloto y por eso le explica que el problema está en la forma de conducir como anciano que tiene su cliente. Esto provoca que el cliente lo mande al diablo, perdiendo así un buen negocio. El mal momento desaparece cuando al lugar llega su esposa Molly Miles para darle cariño. Mientras tanto, en las oficinas de Ford Motor Company conocemos al ejecutivo Lee Iacocca asistiendo a una junta convocada por el mismísimo Henry Ford II, quien al llegar le ordena a Leo Beebe detener la producción. Hecho esto, Ford procede a ordenarles a sus empleados de la planta que regresen a sus casas a pie para que reflexionen y al día siguiente solo se presente quien tenga una idea revolucionaria, pues la compañía debe ser llevada al siguiente nivel. Al día siguiente vemos que Shelby despierta en la carrera de categoría inferior de Willow Springs, ya que está ahí junto a su compañero Phil Remington para competir con su equipo. Aquí se reencuentra con Lance Reventlow, quien le presenta a Dieter Boss. Como resulta que Shelby es amigo de Ken, este le menciona que está impresionado por él y sus victorias, preguntándole si lo recomendaría como piloto para Brumos Porsche. Shelby le promete que sí, pero justo ahí debe intervenir, pues mientras esto pasaba, un inspector descubre que el maletero de Ken no cumple con las normas, lo que provoca una discusión. Shelby intenta ser diplomático, pero Ken lo soluciona martillando la puerta para que su maletero por fin cierre. Sin embargo, el escándalo termina ahuyentando a Dieter Boss y su oferta, pero a Ken no le interesa. Shelby le recuerda que necesita patrocinadores y dejar de ser un imbécil si realmente desea ganar la SSA. Nuevamente, Ken demuestra ser muy impulsivo y como respuesta destruye su propio parabrisas. Al mismo tiempo, en el taller, Molly recibe la visita del personal de Hacienda debido a sus deudas. Ahora estamos en la pista, la carrera de 40 vueltas y 12 competidores comienza, con el auto por delante de Ken sufriendo desperfectos, pero no evita que Ken se ponga a la delantera. En la siguiente curva logra quedar tercero, lo cual enseguida mejora, pues el motor del segundo lo obliga a abandonar, entregándole su posición. El primero, llamado Gurney, intenta mantenerlo a raya, pero en la siguiente curva Ken utiliza el terreno a su favor y al salirse del camino logra superar a Gurney justo al cruzar la meta, lo cual impresiona al mismo Dieter Boss. Pero la felicidad termina cuando al regresar a casa, Molly le revela que Hacienda clausuró su taller, lo cual los pone en aprietos pues no poseen ahorros. Al día siguiente, en Ford Motor Company, siguiendo la orden del viejo Ford, Lee se presenta ante él y sus ejecutivos para contarles su idea. Así procede a decirle que la juventud ya no desea conducir los viejos modelos que sus padres conducían, pues ahora los jóvenes buscan glamour y velocidad. Por eso propone que Ford entre en la industria de las carreras de Fórmula 1. El viejo Ford no está de acuerdo, pues con participar en NASCAR se siente satisfecho, y como todo lamebotas, Beebe le da la razón. Sin embargo, Lee persiste, explicándole que deben actuar como Ferrari, el ganador de los 4 últimos Le Mans. Además que Enzo Ferrari será el fabricante del auto más grande de la historia, no por su producción en masa, sino porque sus autos representan la victoria. Beebe alega que vencer a Ferrari llevaría décadas, pero Lee les revela que Ferrari está en la quiebra, ya que Enzo gastó todo en perfeccionar sus autos para sacar del juego a Ferruccio Lamborghini. Pero bueno, eso es otra historia, así que pásate por la tarjeta que te dejo aquí arriba, de seguro tienes la historia de Lamborghini, el hombre detrás de la leyenda. Bueno, el caso es que Lee propone apresurarse y comprar Ferrari. De nuevo con Ken, este decide abandonar las carreras para buscar un nuevo trabajo que alimente a su familia, pues aunque es muy bueno, se considera demasiado viejo para adaptarse. Molly le recuerda que empezó tarde debido a que estuvo en la guerra, pero Ken ya tomó su decisión. Ford acepta la idea de Lee y por eso viaja hasta Módena, Italia, a la mansión de los Ferrari. Aquí es recibido por Franco Gossi, quien lo convence de posar para una fotografía, aunque Lee busca ser precavido. Gossi procede a mostrarle el taller mientras le explica que cada parte
parte del auto es armada por un solo hombre a la vez. Al llegar al departamento de carreras, Lee conoce a Enzo Ferrari en persona, un hombre con toda la pinta de mafioso. Lee empieza a explicarle que su oferta es una fusión donde Ford tendrá el 90% para controlar la producción, pero el equipo de carreras estará a manos de Ferrari con el 90% para los italianos. Para ello le ofrecen $10 millones, pero antes de responder, Enzo Ferrari le pide tiempo a solas para leer el contrato. Sin embargo, mientras esto sucede, el personal de Enzo envía a aquel fotógrafo arriesgando su vida al conducir para que llegue a la mansión de Agnelli, dueño de Fiat, y contarle sobre la oferta de Ford. Al ver esto, Fiat decide ofrecerle a Enzo Ferrari el control total de su empresa y una suma de $18 millones. Ya con la oferta en sus manos, Enzo le pregunta a Lee si en una supuesta fusión Ferrari quisiera competir en Le Mans, pero Ford no. ¿Quién tendría la última palabra? Lee le dice que en ese improbable caso Ferrari no competiría. Al escuchar esto, Enzo Ferrari los manda al diablo, dejándoles en claro que su propuesta no hizo más que insultarlo como hombre y fabricante. Por eso les ordena regresar a su fea y grotesca fábrica, a seguir construyendo pequeños y baratos autos. Además, le manda un mensaje a Henry Ford II, diciendo que sus ejecutivos son todos unos inútiles bastardos hijos de meretrices, dejándole en claro a Ford II que no le llega ni a los zapatos a su padre. Así, cuando la noticia de la venta de Ferrari a Fiat llega a los oídos de Ford, Bibi le explica que Enzo Ferrari los utilizó para venderse mejor. Pero cuando Ford se entera de los insultos de Enzo Ferrari hacia su fábrica y su persona subestimándolo al compararlo con su padre, vemos que el viejo y gordo Ford siente que pisotearon su orgullo. Por eso le ordena a Lee conseguir a los mejores ingenieros y los mejores pilotos sin importar el costo para derrotar a Ferrari en Le Mans. De esta forma, Lee visita a Shelby en su concesionaria. Shelby cree que está ahí por su deuda con Ford por refacciones, pero Lee le revela que está ahí para ofrecerle ser su piloto en Le Mans. Shelby le explica que Ford no puede comprar la victoria pues se requiere un gran auto para siquiera sobrevivir a Le Mans, donde el físico y la mente están constantemente a prueba durante las 24 horas de carrera y donde Ferrari siempre gana. Sin embargo, cuando Lee le ofrece un cheque en blanco, Shelby cambia de opinión y propone a Ken como piloto, y esa misma tarde se reúne con este para ofrecerle el trabajo. Ken se ríe pues no cree que Ford pueda construir un auto de Fórmula 1 en 3 meses, advirtiéndole que los ejecutivos y su hipocresía lo manejarán como un títere. Aún así, a pedido de Shelby, acepta acudir al lanzamiento del nuevo Mustang para escuchar el anuncio del programa de carrera junto a su hijo. Así llega el día y como Shelby es el rostro del programa, es el encargado del discurso de apertura. Pero antes, Lee le advierte que debe ser cuidadoso con sus palabras, pues tener descontentos a tantos ejecutivos podría ser un problema. De esta forma, Shelby inicia su discurso llenando de alabanzas a Henry Ford por meterse en la industria de las carreras y prometiendo que lograrán construir los automóviles más veloces del mundo para hacer historia en Le Mans. Al ver que Shelby vendió su honor, Ken decide marcharse antes de terminar, pero al llegar a casa descubre que Shelby lo estaba esperando. Este lo convence de acompañarlo y así lo lleva hasta el aeropuerto, donde le muestra el primer prototipo de Fórmula 1 de Ford llamado GT40, recién llegado de Inglaterra. Ken procede a probarlo y con tan solo una vuelta logra detectar todos los errores que Shelby también había encontrado. Todo este tiempo Ken no le dijo nada a su familia y como la noche anterior Molly vio cómo se fue y llegó tarde con una sonrisa, vemos que decide interrogarlo conduciendo como una desquiciada, pues sabe que le está ocultando algo. Sin opciones por temor a morir, Ken le revela la oferta de Ford para que sea su piloto con un sueldo de $200 diarios más gastos incluidos. Al escuchar esto, Molly le pide que acepte pues resolvería sus problemas económicos. Pero antes de continuar, quiero comentarles que estaba organizando mis ideas para próximos videos y guiones en el canal hasta que encontré Milanote, la herramienta perfecta para organizar mis proyectos creativos. Me gustó mucho porque es súper intuitiva y visual, además de tener multitud de plantillas para diferentes tipos de proyectos creativos, como diseño gráfico, cinematografía, interiorismo y muchos más tipos de profesiones. Con Milanote puedes crear listas de tus tareas pendientes. Por ejemplo, aquí tengo pendiente grabar algunas películas para el canal. Puedes colocar tus propias plantillas según tus necesidades, como aquí por ejemplo tengo como prioridad grabar la película de Lamborghini, El hombre detrás de la leyenda. En otro apartado tengo los guiones leídos y los pendientes. Por otro lado, la característica clave para mí son los tableros. Como pueden ver, aquí hice una colección de mis miniaturas, donde siempre puedo mejorar algún aspecto visual. Hasta incluso categoricé mis videos por género. Todo es súper intuitivo. Puedo incluir pequeñas anotaciones en los tableros sobre las películas que narraré en el futuro. También puedes invitar a tus amigos a hacer comentarios sobre tus trabajos. Gracias a esta colaboración, tú también puedes usar Milanote desde ahora, que en realidad es completamente gratis. Ingresa al enlace en la descripción y empieza a usar Milanote para organizar tus ideas y flujo de trabajo. Sin más, continuamos.
Así que inicia las pruebas en la carrera donde gracias a su gran talento continúa detectando más errores en el auto. En este caso con un problema con la salida de aire que confirma pegando pedazos de estambre en el auto. Lo siguiente es fabricar un motor 23 kilogramos más liviano para el nuevo prototipo, el cual Ken decide probar de inmediato. Mientras tanto vemos que al lugar llegan Lee y Bibi para inspeccionar los avances. Aquí estos le mencionan a Shelby que decidieron no trabajar con Ken por ser un campesino incapaz de hablar como un hombre Ford ante el mundo. Shelby intenta convencerlos dejándoles en claro que Ken es la mejor opción por ser un piloto nato, pero los ejecutivos mantienen su decisión. Sin opciones, al día siguiente, al llegar al taller, Shelby le cuenta a Ken que por órdenes de arriba no irá a Le Mans. Ken comprende que esa decisión le duele tanto a él como a su amigo Shelby y por eso no reclama y continúa trabajando solo como mecánico, aunque esté destrozado por dentro. Así pasan los días y el día de la carrera desde el taller en solitario, Ken escucha por la radio cómo los pilotos que lo reemplazaron se enfrentan a las dificultades que él había advertido con el transcurrir de las horas. Al llegar la noche es visitado por Molly, quien lo ayuda con su frustración poniendo música y bebiendo cerveza mientras bailan. Pasado esto, como resulta que Ford perdió de forma humillante en Le Mans, Shelby es citado por Henry Ford para darle una razón por la que no debería despedir a todos los involucrados en el proyecto. Sin miedo alguno, Shelby le explica que el problema está en la excesiva burocracia de todos los ejecutivos sobre su trabajo, cambiando piezas como el mismo piloto. Pero aunque tuvieron demasiadas fallas, en la última vuelta el GT40 logró alcanzar los 350 km por hora, la máxima velocidad que existió en una carrera vista por los ojos de Enzo Ferrari, y por eso sabe que el italiano está asustado. Al escuchar esto, Ford comprende que tiene razón y por eso le deja en claro que desde ahora Shelby tendrá libertad creativa absoluta y solo deberá darle explicaciones a él. Así, ese mismo día Shelby visita a Ken para decirle que regresará a Le Mans y como tiene carta blanca lo quiere como piloto. Como Ken todavía se siente ofendido por cómo fue tratado a pesar de que Shelby le pida disculpas, vemos que inicia una breve y amistosa pelea para desahogarse como muestra de que acepta su propuesta. De esta forma Ken regresa a las pruebas y mientras encuentra más fallas se continúa modificando el auto. Una de esas noches Ken se detiene para mostrarle a su hijo cómo durante sus pruebas estuvo dejando marcas en las curvas seleccionadas para saber cuándo debe rozar el freno para girar de manera perfecta y no llevar el auto al límite. Sin embargo, los problemas regresan, pues esa misma noche Lee le advierte a Shelby que será visitado por Ford y Bibi, quien logró convencer al viejo de despedir a Ken. De repente vemos que los frenos del GT40 fallan, provocando que Ken se estrelle y rodee de llamas, pero como todavía no le toca, consigue salir con vida. Lo vivido preocupa tanto a Peter que le pregunta a Phil si alguna vez se quemó. Este le explica que el traje del piloto es antiincendios y siempre que pueda salir del auto no hay problemas. Cuando llegan Ford y Bibi, Phil entretiene al viejo, mientras que Bibi y Shelby se reúnen en privado, pero era una trampa, pues Shelby lo deja encerrado en su oficina, aprovechando esto para hacer que el viejo Ford se suba al auto para una prueba en primera persona conducida por él al límite. Como Ford nunca había experimentado tal velocidad, al final no puede evitar llorar de felicidad. Entonces Shelby le explica que ese auto solo puede ser conducido por Ken si realmente quiere ganar Le Mans, pues conoce el vehículo a la perfección. Para que acepte le propone que deje que compita en Daytona, como prueba de que es el piloto adecuado, y si pierde, Ford se convertirá en el dueño de su empresa Shelby American. Con esto sobre la mesa, Ford acepta. Ahora nos vamos a Daytona, donde vemos que Ken se encuentra en la sexta hora de las 24 de competición, por delante de Walt Hansen, perteneciente al equipo Ford Holman Murray, el cual fue puesto por Bibi. Mientras Bibi se vanagloria ante la prensa por ser quien dirige el programa de carreras, vemos que Hansen decide poner a 9000 revoluciones a su auto para sobrepasar a Ken, pero termina provocando un accidente, así que al igual que Ken debe parar para recargar combustible, cambiar neumáticos y cambiar de piloto. Aquí Shelby descubre que Bibi contrató a un equipo de NASCAR para el auto de Holman Murray y así tener una ventaja sobre él. Al día siguiente, cuando ya transcurrieron 23 horas, vemos que Hansen se encuentra primero por una amplia diferencia con Ken, y como todo indica que ganará, Bibi celebra anticipadamente. Al ver esto, Shelby decide darle permiso a Ken de utilizar toda la velocidad del auto, superando las 7000 revoluciones, lo cual trae riesgo como la destrucción del auto. Pero vemos que de esta forma Ken comienza a rebasar a sus rivales y así inicia la última vuelta en cuarto lugar. Esto dura poco, pues en la última curva se posiciona tras Hansen como segundo para burlarse de él, pues en los últimos metros lo sobrepasa y termina ganando la carrera. Esto humilla a Bibi y aunque le duela, debe informarle a Ford que fue vencido por Shelby y Ken. Pasado esto, Ken llega a Francia, donde vemos que está tan nervioso que no puede dormir por las noches y por eso decide salir a caminar hasta la pista de Le Mans para verlo de cerca, donde casualmente se encuentra con Shelby en su estación. Luego de recordarle que en ese lugar llueve todos los días, Shelby le aconseja ir a dormir, pero antes Ken decide caminar hasta la primera curva. Al amanecer llega el día de la carrera, la cual comienza con una cuenta regresiva y al dar la señal todos los pilotos corren hasta sus autos
neumáticos para dar inicio a la carrera, lo que provoca que se produzcan varios choques en la salida. Aunque Ken sigue en carrera, inicia en una mala posición. Unos metros adelante, Ken observa el primer accidente y como tiene problemas para cerrar su puerta, continúa siendo rebasado. Esto provoca que el auto de Ferrari conducido por Lorenzo Bandini cruce la meta en primer lugar en la primera vuelta. Ken no solo llega tarde, sino que debe parar para arreglar su puerta. Así, luego de que Phil lo solucione a mazazos, Ken regresa a la pista y como ahora ya no tiene problemas técnicos, vemos que procede a rebasar a sus rivales uno por uno hasta adoptar la 10ª posición, y al cruzar la segunda vuelta rompe el récord de tiempo, pues lo hace en 3 minutos y 34 segundos, dejando maravillado al viejo Ford. Como Ken continúa acelerando y superando a los otros pilotos, Bibi se acerca a Shelby para advertirle que tenían prohibido llevar el GT40 al límite, pero a Shelby no le interesa. En la siguiente curva, Ken utiliza sus conocimientos y roza el freno para girar con elegancia sin perder su posición. Al terminar la tercera vuelta, vuelve a romper el récord, pues llega en 3 minutos 31 segundos. Pasado esto, Ken es relevado por el segundo piloto de Shelby. Justo ahí descubren que dos autos acaban de chocar. Como al parecer el piloto de Ferrari, Ludovico Scarfiori, no lo sabía, al llegar a esa curva es sorprendido, provocando que pierda el control, y como queda en medio camino, enseguida es chocado por el auto de atrás, destruyendo su auto. Al caer la noche, mientras Ford se marcha para estar cómodo, vemos que comienza a llover en Le Mans. Pronto llega el GT40 y al bajar el piloto secundario le advierte a Ken que el motor está caliente, pero no hay tiempo que perder, así que Ken toma su lugar y continúa la carrera, donde Ferrari ocupa el primer y segundo lugar. Mientras tanto, Shelby decide actuar y aprovecha la distracción del equipo de Ferrari para robarles sus cronómetros. De nuevo con Ken, este observa cómo el Porsche número 58 engaña al otro piloto de Ford, haciendo que lleve su auto al límite para que falle su motor, dejándolo fuera. Al ver esto, Ken intenta superarlo, pero el 58 inicia un duelo de fuerza por su posición. Sin embargo, Ken toma el riesgo necesario y no solo lo rebasa, pues también empuja al 58, haciendo que derrape fuera de la pista. Por su lado, Shelby observa cómo, llegado el momento, el equipo Ferrari entra en desesperación al no encontrar sus cronómetros. Justo ahí, al escuchar que un Ford salió de la pista, teme que se trate de Ken, pero enseguida observa que este pasa por delante suyo todavía en carrera. Gracias a su persistencia, Ken consigue alcanzar a Bandini en un duelo directo, llevando sus autos al límite. Al ver esto, Bibi decide actuar en contra de Shelby, ordenándole a su equipo hacer que Ken se detenga con un cartel, pero Shelby lo descubre y logra impedirlo. En un momento, Bandini consigue superar a Ken, pero este ya lo tenía previsto, así que continúa llevando al límite su auto para superarlo. Sin embargo, en la siguiente curva, por un instante pierde el control debido al desgaste de sus frenos, haciendo que derrape un poco, pero lo suficiente para que Bandini lo supere nuevamente. Sin opciones, Ken regresa con su equipo, quienes ya lo tenían previsto, pues vemos que proceden a cambiar su sistema de frenos. Esto no solo le da una vuelta de ventaja a Bandini, sino que alerta a Ferrari, quienes enseguida se quejan con el comité, pues según saben, cambiar los frenos está prohibido. Sin embargo, Shelby le deja en claro que según el libro de reglas pueden cambiar cualquier pieza, incluyendo los frenos. Justo ahí Bandini se detiene, pues se le rompió una manguera, y una vez que lo solucionan, Ken también regresa a la carrera. Por su lado, Shelby continúa con sus artilugios y esta vez arroja una de sus propias tuercas en la estación de Ferrari para hacerles creer que hay algo suelto en el auto de Bandini. Ya durante el día, luego de haber estado toda la noche tras Bandini, al llegar a un tramo recto, Ken decide iniciar un duelo de valor, y funciona, pues el miedo de Bandini hace que frene cuando está por llegar a la siguiente curva, lo que le permite a Ken acortar su ventaja a una sola vuelta. Ken continúa acelerando sin temor alguno hasta volver a alcanzar a Bandini de nuevo en el tramo recto, donde el italiano acepta un segundo duelo. Sin embargo, el orgullo de Bandini hace que fuerce a su Ferrari más allá de sus límites, provocándole desperfectos en su motor, lo que le permite a Ken terminar esa vuelta en primer lugar. Enseguida Shelby se entera que Ferrari está fuera de la carrera, ya que al parecer el segundo y el tercer puesto están en manos de los otros dos autos Ford. Mientras Ken descansa, vemos que Ford regresa a la pista para celebrar, pero entonces Bibi vuelve a actuar contra Shelby y Ken, convenciendo al viejo Ford de hacer que sus tres autos crucen la meta al mismo tiempo, solo para aprovechar el marketing de esa foto. Al enterarse, Shelby manda al diablo a Bibi, pero comprende que es una orden directa de Ford, así que se ve obligado a contárselo a Ken, explicándole que aunque empate en primer lugar, él seguirá siendo el ganador. Sin embargo, aunque se meterá en problemas, Shelby le da libre albedrío para elegir qué hacer. Así, luego de que su equipo le informe que su auto está sobrecalentado, por lo que sus frenos son ineficientes, vemos que Ken continúa la carrera con una expresión de rabia, pues acelera a fondo mientras sobrepasa a los demás sin intención alguna de frenar. Bibi intenta hablar con Shelby, pero este ordena no contestar el teléfono por ningún motivo. De esta forma, acelerando como psicópata, al terminar esa vuelta logra romper su propio récord. Bibi intenta intervenir, advirtiendo que si sigue así, Ken destruirá el auto, quitándoles una de las tres posiciones, pero Shelby le deja en claro que mientras conduzca, Ken es el único que decide. Sin embargo, en la última vuelta, Ken recapacita y comprende que no puede
vencer a los ejecutivos pues metería a Shelby y a sí mismo en problemas, por lo que decide desacelerar para que los otros dos pilotos de Ford lo alcancen. Así vemos que el equipo Ford en plenitud cruza la meta al mismo tiempo, pero cuando están siendo recibidos, Shelby descubre que debido a que el otro equipo de Ford empezó desde más lejos, resultó como el vencedor, a pesar de que Ken haya cruzado primero. Ken sale de su auto listo para bañarse en la gloria, pero observa cómo todos felicitan al otro piloto. Aún así, como si fuera una caricia al alma, Ken también observa cómo Enzo Ferrari se despide de él quitándose el sombrero como una muestra de respeto. Una vez frente a él, Shelby le pide perdón por su error, pero Ken no está enfadado con él pues le prometió correr el Le Mans y le cumplió. Además, como sabe que todo es parte del asqueroso y brillante marketing para vender autos, acepta seguir trabajando con Shelby y mientras se retiran comienza a darle ideas para mejorar el auto. Tras esto, de vuelta en Estados Unidos, Ken continúa con las pruebas, pero ese día cuando supera el límite de las 7000 revoluciones por minuto, vemos que sus frenos fallan provocando que se estrelle por última vez pues no salió vivo. 6 meses después vemos que la muerte de su amigo afectó tanto a Shelby que ya no puede concentrarse en el trabajo. Esa tarde decide visitar la casa de Ken con la llave que este le había lanzado. Aquí se reencuentra con Peter y como no tiene el valor ni sabe qué decirle a Molly, decide darle la llave a Peter para después marcharse con un saludo a la distancia. Así es, así termina esta triste, lamentable historia. Antes de irnos, descubrimos que el verdadero Ken Miles fue integrado al Salón de la Fama del Automovilismo, que Shelby se convirtió en uno de los diseñadores de autos deportivos más exitosos de la historia y que el GT40, desarrollado por ellos, ganó 4 Le Mans seguidos, desde 1966 hasta el 69. Sin embargo, poco después sería variado, las especificaciones de construcción de motor cambió y nunca más un auto americano volvió a ganar Le Mans. Hasta la fecha, ese vehículo fue el único auto americano en ganar esta competencia. Bueno, así finaliza esta historia. Asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada.